Bienvenidos a una nueva transmisión de Trabajo Argentino. Mi nombre es Juliana Pampinella y estoy junto al doctor Omar Yassin. Bienvenidos a todos ustedes a este programa, el único programa de la televisión argentina que apuesta a la cultura del trabajo. Otro programa más en nuestro formato cuarentena, desde nuestra casa, bien cuidados y esperando que las condiciones mejoren. Bueno, Omar, contanos, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Hoy tenemos un programa muy bueno. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos al catedrático español Cristóbal Molina Navarrete de la Universidad de Jaén, Andalucía, quien nos cuenta cómo ellos enfrentaron la dramática situación laboral. ¿Por qué? Porque eso es lo que quizás tendremos que enfrentar nosotros en los próximos días. También tenemos respuestas a las preguntas que nos hacen el público, que hemos recibido cualquier cantidad. Y también, por supuesto, este ciclo que ya está consagrado del humorista Alfredo Silva, quien va a contar humor laboral. Bueno, Omar, ¿qué te parece si los vemos? Ya mismo. Y te hago una pregunta, Cristóbal. Cuando estalló la crisis del COVID, ¿se seguía trabajando y en qué momento se paralizó la actividad laboral? Bueno, vamos a ver, aquí, bueno, ya sabes, tanto Italia, ya te digo que lamentablemente nos parecemos demasiado Italia y España. Cuando empezó la crisis del COVID, ni Italia ni España nos tomamos muy en serio esto, ¿no? Era un virus chino, bueno, aquí llegarían pero poco. Bueno, de hecho tuvimos manifestaciones, partidos de fútbol, como no, con 40.000 en Italia, hubo un partido entre Valencia y Atlanta, 40.000 personas, todas contagiadas después. Bueno, claro, cuando llegó vimos pues la gravedad y entonces todo se paró declarando el estado de alarma. A partir del 14 de marzo es una época, bueno, lamentablemente será una fecha negra, ¿no? Para la historia de España, se declaró el estado de alarma y entonces de inmediato se paralizó toda la actividad no esencial, es decir, los servicios fundamentales de alimentación, mantenimiento, todo lo demás se paralizó y entonces se convirtió en obligatorio. Como laboralista sabes que el teletrabajo no se puede obligar, hay un principio de voluntariedad. Todo eso se saltó. El teletrabajo, quien pudiera trabajar, salvo que fuera imposible tecnológicamente o que fuera muy costoso para las empresas, todo el mundo tenía que teletrabajar y si no, solo los servicios esenciales. Como eso no fue suficiente, 8 o 10 días después del estado de alarma, España tenía unos crecimientos de contagios de más del 35% al día. Una barbaridad, con una infinidad de muertos. Insisto, igual que Italia, pero bueno, mal de muchos ya se sabe, ¿no? Consuelo de no muy listos. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno tuvo que declarar la suspensión de todas las actividades. ¿Eso qué supuso? Pues supuso que, salvo el tema de la alimentación, servicios mínimos, se dio lo que aquí se denominó es un permiso retribuido recuperable. Es decir, durante 2 semanas la gente no iba a trabajar, ese permiso seguían cobrando, no de la seguridad social, sino de la nómina de los empleadores, y ahora cuando termine el estado de alarma, que nosotros todavía no hemos terminado, aunque ahora hay un debate político importante porque la oposición no aprueba el estado de alarma y, como bien conocen, la Constitución española exige que el Parlamento le apruebe. El alarma la declara el gobierno, pero necesita el apoyo del Parlamento. Y a día de hoy tiene todos los apoyos. Creo que finalmente saldrá, pero ahora tenemos ese debate. En cualquier caso, cuando termine el estado de alarma, habrá que devolver esos días a través de acuerdos entre empresarios, convenios colectivos. O sea, el Estado le va a reconocer a los empleadores que pagaron esos 15 días lo que ellos pagaron. No, eso lo pagan los empresarios. Lo que pasa es que luego los trabajadores tendrán que devolver en tiempo de trabajo. Es decir, si yo he tenido 2 semanas de permiso, yo he cobrado salario.
A mí me ha pagado el empleador. Y el empleador luego, ¿qué me va a pedir a mí? Que devuelva esos días. Bien de golpe, bien poco a poco. Es decir, a diferencia de los ERTES que decía que se congelaban las relaciones laborales y pagaba el Estado, está pagando el Estado, prestaciones por desempleo, aquí no. Esos 15 días lo que supusieron es que los trabajadores siguen cobrando su nómina y luego es una distribución irregular de la jornada, ¿no? En vez de trabajar en marzo, se va a trabajar pues en agosto, en septiembre, en octubre, antes de 31 de diciembre, es decir, antes de finalizar este año. O sea, después de esos 15 días donde soportó el empleador el pago de la remuneración, empezó el cobro del fondo de desempleo de los trabajadores y eso se continúa hasta ahora en las actividades que están cerradas. Y la pregunta es, ¿cuánto es el fondo de desempleo en porcentaje, no el monto, pero en porcentaje con el sueldo que percibía? Es un 70%. La prestación por desempleo es un 70%. Por lo tanto, los trabajadores dejan de percibir un 30% de su salario. Ahora, Cristóbal, ¿qué pasa con los autónomos o los que, digamos, hacían trabajos informales, etcétera? Bueno, dos cosas distintas. Muy interesante esa pregunta. Una cosa son los autónomos y otro el trabajo informal. Los autónomos están siendo tratados igual que los trabajadores por cuenta ajena. El Estado está pagando una prestación, se llama prestación extraordinaria por cese de actividad. Viene a ser un desempleo de los autónomos, en el que efectivamente cobran un 70% de su base reguladora. Todos los autónomos, independientemente de que hayan cotizado suficientemente o no. Estamos hablando de un monto de más de 1.200.000 personas. 1.200.000 personas. Los trabajadores, eso está ocurriendo también con las empleadas de hogar. Bueno, los empleados de hogar, pero en este país el 90% son mujeres, por tanto conviene darle visibilidad. Son casi 600.000 personas, no estamos hablando de un número reducido. Y este ejemplo de las empleadas de hogar me viene bien para explicarlo del trabajo informal. Las empleadas de hogar en España no tienen prestación por desempleo, tienen seguridad social a efectos de enfermedad, a efectos de jubilación, pero no tienen desempleo. Bueno, el gobierno ha dictado un decreto ley donde dice, bueno, dada la crisis, van a cobrar desempleo. Es extraordinario, es excepcional, de momento, aunque yo creo que esto se va a quedar, esta será una herencia buena del COVID, pero aquí viene la cuestión. De esas 600.000 más o menos empleadas de hogar, solo 400.000 están dadas de alta en la seguridad social. Bien, ¿cuáles cobrarán? Solo las que están dadas de alta en seguridad social. Por tanto, cuando tú me preguntabas el trabajo, no cobrará. Aunque no tengas ninguna cotización previa, aunque no haya carrera de seguro, se cobrará. Pero si no estás dada de alta, no. Este es un problema y está haciendo que los sindicatos pongan de relieve que o se regulariza esa situación. Ocurre igual con todo el trabajo informal. Todo trabajador que haya perdido su empleo por causa del COVID, aunque no haya cotizado nunca, cobrará o una prestación por desempleo o una cantidad, una ayuda social, que es en torno a unos 500 euros, para entendernos. Por tanto, es una prestación no contributiva. Pero si no estás dado de alta, cero. O sea, el que está como nosotros decimos, en negro, no cobra nada. Amigo mío, el que está en negro, entre comillas, en negro se queda. Sí, este es un problema. Triste. Te hago una pregunta. Los que están en relación de dependencia, ¿el despido es un acto lícito o está prohibido el despido? Bueno, esta es muy buena pregunta de laboralista, que yo he visto que en Argentina también está esto en discusión, ¿no? Igual que en Italia. Bueno, vamos a ver. En teoría, el despido por causas vinculadas al COVID, no por despido disciplinario, por jubilación, es decir,
toda causa que sea distinta al COVID, es decir, a la crisis sanitaria, está permitido. Ahora bien, toda extinción, no ya solo despidos, sino incluso extinción de contratos temporales que se vinculen al COVID, a la crisis económica, en teoría está prohibido. Ahora bien, ¿por qué digo en teoría? Bueno, esto es una polémica que tenemos. No es verdad que esté prohibido. Es decir, no generaría nulidad para entendernos entre juristas. Es decir, algo está prohibido cuando tú no lo puedes hacer, ¿no? Y si lo haces, tienes que reintegrar al trabajador, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. Eso no ocurriría. Lo que ocurriría es que ese despido sería declarado improcedente y habría que pagar 33 días de salario. Es decir, ¿una indemnización normal o agravada? Claro, no, agravada, esta es la clave, ahí está, esta es la clave. Para mí no está, bueno, para mí no está prohibido porque no es nulo de pleno derecho como otras causas, y lo que sí ocurriría es que si no existiera ese precepto que se introdujo en el Decreto Ley 9/2020, el despido sería lícito y se pagaría 20 días de salario por año de servicio. En cambio, al no estar justificado, se pagaría 33 días. Es decir, 11 días de indemnización es la diferencia. Claro. Y te hago una pregunta, como para ir redondeando y terminando la charla. Que actualmente hay actividades que están cerradas todavía. Cuando termine todo esto, ¿qué cambios vas a ver en las relaciones laborales de los trabajadores y empleadores de España? Bueno, pregunta muy interesante. Vamos a ver. Primero, ¿cuándo va a terminar todo esto? Y trato de explicarme. En España ahora bueno, supongo que en otros lados también lo he leído, pero menos. Nuestro presidente dice que vamos hacia una nueva normalidad. Es decir, cuando termine la alarma, no volveremos al pasado, volveremos a lo que llama una nueva normalidad. ¿Esa nueva normalidad qué significa? Primero, el teletrabajo. El teletrabajo ya está aquí para quedarse. En España apenas el 10% de las personas teletrabajaban. Eso va a cambiar. ¿Pero qué ocurre con el teletrabajo? Que no está bien regulado. Que ahora mismo estamos pagando todo el wifi, la luz, eso lo estamos pagando los trabajadores, incluidos los profesores universitarios, que estamos también en esa misma lógica, ¿no? Y claro, si nosotros ponemos los medios de producción y luego no tenemos el rendimiento, sino solo el salario, en fin, como buen laboralista sabes que ahí pasa algo, ¿no? Algo se desequilibra. Luego hay otro tema interesante. La protección de datos, la seguridad de salud en España y en Italia también, pero en España yo creo que se está imponiendo más. Cuando llegas a la fábrica lo primero que hacen es tomarte la temperatura. Si tienes fiebre o no tienes fiebre. Estamos ahora en el debate si los que ya lo han pasado pueden o no, se les va a exigir lo que llaman aquí el pasaporte inmunológico. En fin, vosotros que os gusta el deporte, sabéis que los deportistas de élite ya tienen un pasaporte biológico para el control antidoping. Pues algo de eso se está, ¿no?, analizando aquí. Las empresas, bueno, de hecho se está produciendo en el fútbol, ¿no? Para volver al fútbol están pidiendo ese pasaporte, ¿no? Pero en muchas empresas, o por ejemplo, los test masivos. Antes de que tú entres a los lugares de trabajo, entienden, porque recuerda que hasta que no haya una vacuna, al menos hasta que no haya una vacuna, esta situación del contagio está latente. De hecho, habréis oído que ahora uno de los grandes debates es que en octubre va a haber un rebrote potente en España, en Alemania, en Italia, con lo cual ya tenemos más miedo, ¿no? Es decir, las relaciones laborales, por tanto, en materia de prevención de riesgos laborales va a cambiar notablemente. Se han incrementado las medidas. Y luego otro tema, y con esto termino para no enrollarme mucho, la adaptación de jornada, que va por razones de conciliación de la vida laboral y familiar. Los colegios van a tener que reducir, diciendo que en septiembre y octubre no van a volver todos. Volverá una mitad. La otra mitad será teleeducación. ¿Quién cuida de esos niños? Los padres, unos estarán en teletrabajo, pero otros tendrán que incorporarse. Hay un derecho ahora mismo, se recogió, pero se supone que es excepcional, en el que el trabajador o la trabajadora tiene derecho a pedir a la empresa una adaptación de jornada con reducción. Pero si reduce, le descuentan el salario.
con los salarios que hay en la mayor parte de trabajadores y trabajadoras en España, vas a poder sobrevivir con esa reducción. Es decir, va a haber un cambio muy importante en estos temas. Tecnología, conciliación de la vida laboral y familiar y seguridad y salud en el trabajo. No será una nueva normalidad. Yo creo que eso, lamentablemente, al menos insisto, hasta que no haya una vacuna. Cuando haya una vacuna somos latinos y se nos olvidarán muchas cosas y volveremos al abrazo, a los besos y al mogollón. Pero mientras no tenemos un miedo en el cuerpo tremendo. A ver, empleado público. Empleado público. Empleado público, muy bien, muy bien. Vos sabés que este es un empleado público que no trabajaba nunca, no hacía nada. Dice, escúcheme, dice, acá a la tarde nadie trabaja. No, a la mañana no trabajamos, a la tarde directamente no venimos, le dijo el otro. Bueno, ahora vamos con la sección de consultas laborales. La primera se trata de Joana y nos dice: mi esposo trabaja en la construcción y está en blanco. El dueño dice que no tiene dinero para pagarle. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Joana, vamos a evacuar la consulta de tu marido, como todas las mujeres que se preocupan por el trabajo del marido. Bien, el gremio de la construcción tiene un estatuto particular, o sea, es una ley especial que regula la relación laboral de los trabajadores de la construcción. Tiene una particularidad, no tiene indemnización por despido. Hay un fondo de desempleo que lo lleva un organismo entre sindicato y parte empresarial que va juntando una cuenta a favor del trabajador de lo que le aporta el empleador. El primer año es el 12% y los años subsiguientes es el 8% mensual. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador de la construcción, cuando es despedido, va al fondo de desempleo y se cobra lo que lleva acumulado del aporte que le hace el empleador para estos casos. En el caso que vos decís, a tu marido no le están pagando la remuneración. Bueno, la remuneración se la deben, le deben el 100% de la remuneración porque así lo disponen los decretos presidenciales que regulan la materia. Por lo cual el empleador está debiendo el sueldo completo que se va acumulando. Él tiene la posibilidad de reclamar ese sueldo, o sea, digamos, no tiene demasiado sentido que él se considere despedido porque verdaderamente no lo beneficia nada. Los sueldos se van devengando y se lo deben. Bueno, lo que debería hacer es intimar al empleador a través de telegrama para que le pague los sueldos. De todas formas se los debe, o sea, si intima, si no intima, si deja pasar el tiempo, igual se los debe el empleador. Pero, digamos, bueno, en algún momento se lo reclamará legalmente, judicialmente. Actualmente los tribunales, lamentablemente, están en feria, con lo cual no se puede iniciar una demanda. Se está normalizando algunas cuestiones administrativas, como ser el SECLO en la capital federal y los ministerios provinciales. Por lo cual ahí también se podría hacer un reclamo. Pero los abogados tampoco podemos trabajar por la cuarentena, o sea, salvo cuestiones urgentes. Así que, bueno, es una situación complicada.
lo que yo diría es que intime, que haga las intimaciones por telegrama laboral, que es gratuito, el telegrama obrero, y vemos si el empleador cumple y si no, irá subiendo las medidas hasta reclamándose legalmente. Bueno, Omar, vamos con la segunda pregunta que se trata de Katy y nos dice, despidieron a mi hija que trabajaba en un call center y le dijeron que presente la renuncia. ¿Qué debe hacer? Bueno, Katy, es un poco contradictorio lo que estás diciendo. O sea, o la despidieron o le piden que presente la renuncia. O sea, no es así. Primero, hay que entender algo. La problemática de los call centers es bastante particular. Un día vamos a ampliar respecto de eso. Generalmente toman mucho a jóvenes. Por eso vos estás hablando por tu hija. Pero el tema es el siguiente. Para que haya un despido, debe haber una comunicación fehaciente del despido, o sea, por escrito, dice la ley, y se queda despedida. En este momento no se puede hacer, porque, mejor dicho, si se hace, no es válido, porque hay una norma estatal que dice que el despido está prohibido y se ha prorrogado por 60 días más. O sea que estaría dentro de la época de prohibición de los despidos. A ver, quizás lo que está haciendo la empleadora es induciéndola a un error, a un engaño, diciéndole, estás despedida, manda el telegrama de renuncia. No, el telegrama de renuncia se manda cuando uno renuncia. Es la única forma de que sea válida una renuncia, es a través de un telegrama laboral que se manda por el correo argentino. ¿Por qué? Eso lo dice la ley. O sea, no existe una renuncia por escrito ni en el recibo de sueldo, sino que para que la renuncia del trabajador al empleo sea válido, debe hacerse a través de un despacho telegráfico colacionado, el telegrama obrero de Correo Argentino. En este caso, la empleadora, como no la puede despedir, la está llevando a una situación diciendo, mandá el telegrama de renuncia. Cuando recibimos el telegrama de renuncia, le dirá quizás te pago los días trabajados, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que ella no tiene que hacer eso, no tiene que renunciar y, digamos, tiene que exigir que le den tareas. No nos explicaste si están trabajando o no, pero bueno, lo que tiene que hacer ella es que el contrato continúe, por lo cual se van a devengar los sueldos y ella tiene derecho a percibir esos sueldos. Entonces, el consejo es no mande la renuncia. Si de pronto se devengan los sueldos y no le pagan el sueldo, hay que intimar. Si no le dan tareas, hay que intimar a que le den tareas siempre y cuando esa empresa esté trabajando, o sea una actividad exenta de la cuarentena o permitida. Espero que con eso, bueno, quede respondida la pregunta. Y no se olviden de mandar su consulta laboral al mail que aparece en pantalla o por mensaje directo de Instagram, que el doctor Omar Yacine las responde. Buscamos desarrollador.net para importante empresa desarrolladora de software en la zona de Parque Patricios. Para Factory de software ubicada en la zona de Retiro, buscamos desarrollador Node y desarrollador React Native. El trabajo puede ser remoto. Buscamos analista QA manual senior con inglés avanzado en Uruguay. El trabajo es remoto y se paga en dólares. Para empresa de soluciones de software en zona sur, Loma de Zamora, estamos buscando desarrollador Node. Para empresa de mercado de capitales en Rosario, estamos buscando un desarrollador .NET Backend. Para empresa de mercado financiero que abrió su nueva célula de desarrollo en Córdoba, buscamos un programador Java. Juliana, te veo muy bien peinada. ¿Cómo hiciste? Y bueno, me las tuve que arreglar porque, como todos sabemos, estamos en cuarentena y no se puede salir, pero me encantaría tener un estilista. Bueno, no sé si te va a poder peinar, pero el programa que viene va a estar el famoso estilista Rubén Orlando, que cuenta una historia de vida que nos va a sorprender a todos. Uno de empresarios. De empresario, muy bien. Dice, vos sabés que me separé de mi socio y repartimos 50 palos para cada uno. Che, ¿qué empresa era? No, hacíamos escoba, dijo el otro.
Bueno, Omar, se nos terminó el programa. Así es, Juliana. Espero que a todos les haya gustado el programa de hoy. Lo hacemos con mucho cariño, de un modo muy especial. Y lo que queremos es que, digamos, pongamos la mejor buena voluntad para cuidarnos, pero también para prepararnos para trabajar, porque el argentino le gusta trabajar y quiere trabajar. Quiero desearles también un feliz cumpleaños de la patria, que es el 25 de mayo, y que lo festejemos también de una forma muy particular. Y como todos ustedes saben, el próximo sábado a las 21 horas, en la pantalla amiga de Crónica TV tendremos mucho más de trabajo argentino. Bueno, contarte que hay grandes proyectos. Por ejemplo, ahora yo iba a ir a Estados Unidos, a la cadena latina, a contar chistes, Orlando, Florida y Las Vegas. Es una cadena latina que lógicamente está suspendido por este tema. Y bueno, seguimos mucho en televisión. En Crónica estoy yendo como invitado mucho al programa El Defensor con Adrián Francino, los sábados a la mañana, a las 11 de la mañana, un programa muy bueno dedicado a los jubilados, ¿no? También he salido por Sky con El Pelado de Crónica, Eugenio. Y yo estoy muy agradecido a Crónica Televisión porque siempre me dio una mano. Es un canal donde nací y cada vez que uno va, bueno, es un recuerdo imborrable de todas las veces que fui a varios programas, en especial el de Anabela, ¿no? De Anabela Scar. Crónica es del pueblo y para el pueblo.